esta reunión para que después esté disponible en YouTube, ¿ya? Eso, primero, antes de comenzar con la revisión de el ensayo en sí, ¿quedó alguna duda de la clase del día lunes de PSU? ¿Está todo en orden? Todo en orden, profe. Sí, había una Sí, lámina estuvo muy buena la extensa, clase. eso les pido disculpas por eso, porque creo que una lámina duraba como 11 minutos sobre los conflictos territoriales, ¿cierto? La guerra del Pacífico. Ah, sí. No, todo en orden, profe. Sí, Todo fue buena la clase, sí. un resumen de un resumen, para que vean. Estuvo buena. Así que intenté resumirlo de la forma más, no sé si dinámica, pero lo más conciso posible para que tengan en consideración lo más importante de los conflictos bélicos. Que ustedes saben que en gran parte de los conflictos bélicos comienzan por un tema, un interés económico. Eso es, a lo largo de la historia de Chile siempre ha sido así. Un tema económico es significativo para un conflicto bélico. La ocupación de la Araucanía por un tema económico, la guerra del Pacífico por un tema económico, la anexión de Isla de Pascua por un tema económico, la colonización del sur por un tema económico. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana pues es un tema ideológico, pero también por un tema económico de fondo. Todo tiene un trasfondo económico. Ya eso, ¿alguna duda? Consulta de PSU común, consultas de la prueba número 2 que se viene, algo. Profe, ¿usted no recibe los resultados de nuestro ensayo? Digo, nada. Los No, puntajes, nada. no, yo tengo un usuario para ingresar a ver sus resultados. Lamentablemente la página se cayó, no puedo ingresar. La última vez que ingresé creo que fue la semana pasada, el lunes, y como les conté, pues solamente estaban los resultados de Mix y Fabián, el resto no había nada, porque había un problema con la página del Pedro de Valdivia, y después Millene me envió personalmente por correo los resultados de cada uno de ustedes, pero sin especificación. Por ejemplo, Francisco 600, Mixi 600 y algo, y no sé dónde le fue bien, dónde le fue mal. Y lo mismo ahora, pues, el 4 están dando los rezagados, no puedo ver los resultados, por ende tengo que esperar que terminen los rezagados para ver si el Pedro de Valdivia nos dispone de nuevo el tema de los resultados de historia. Ustedes saben que historia y ciencia es como anexo al Pedro de Valdivia, lenguaje y matemáticas como oficial, porque ustedes tienen clases de lenguaje y matemáticas con profesores del Pedro de Valdivia. Sí. Ya, así que eso. ¿Alguna duda, consulta de la clase de PSU común? ¿Qué tal? La clase de común era la del miércoles regalo, ya eso hay Sí, que estaba hacerlo porque cortita. está dentro del plan y es súper sencillo, pero muchas personas a veces se equivocan en las preguntas PSU en su tiempo por cosas que no saben del trabajo remunerado, independiente de lo que es el salario mínimo, nominal, real, salario medio y miles de cosas más, ¿ya? Eso con las clases de PSU y la clase de común de esta semana. Ya lo diría entonces el ensayo número 4. Kira. Ya, vamos, compartir pantalla. Ya, yo pensé que me iban a preguntar por la prueba del próximo jueves, pero lo digo yo mejor, ¿ya? La prueba del próximo jueves, no, miércoles es la prueba de historia común. Se los voy a adelantar ahora ya, para que lo tengan en consideración y digan, no, el profe avisó a última hora. La prueba tiene solamente 3 preguntas, ¿ya? 2 preguntas de la materia y la tercera pregunta, ¿qué se imaginan que es la tercera pregunta? Misterio, misterio. Una propuesta. No, dentro de las preguntas aquí hay propuestas. La tercera pregunta es una explicación en audio. Con sus palabras, me tienen que explicar, subirme un audio MP3 o MP4 a Forms y yo les voy a revisar su pregunta. Cuando lean la pregunta, van a decir, el profe es muy buena onda y está, aquí no viene a vender, viene a regalar. ¿Ya? La prueba está súper cortita, es sencillo, los puntos, yo envié el temario, se los van a enviar, creo que se lo enviaron ya el temario, así para que lo tengan en consideración cuando lleguemos al día de la prueba, no se sorprendan si la última pregunta es una pregunta de audio, ¿ya?
Y por favor, lean bien las instrucciones de cada pregunta y respondan como yo siempre he dicho, lo que yo les pregunto. Consejo, ¿ya? El tema de ortografía y redacción lo voy a tener en consideración también, eh, pero lo más probable es que no lo evalúe de una forma tan formal, ¿ya? Eso lo voy a hacer ya en primero medio, en segundo, en cuarto no tanto, pero igual les voy a dejar sus tips de repente cuando se comen alguna palabra o falta alguna idea para conectar el tema de la redacción. Pero para que lo tengan en consideración, ya la prueba es cortita, 3 preguntas, y la última pregunta es un audio, ¿ya? Para que no se sorprendan el día miércoles que el profe de un momento para otro la colocó y no avisó, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya, ahora que tenemos eso en mente, nos vamos con la revisión de este querido ensayo. Están los números de las preguntas tal como estaban en el ensayo, ya no los cambié. Pregunta número 2, historia en perspectiva, mundo y América y Chile, el primer ítem, igual que la vez pasada y todos los resultados del Pedro de Valdivia. Pero antes de comenzar, ¿qué les pareció este ensayo número 4? ¿Muy similar al 3 o al 2 o todo lo contrario, otra vez otra realidad del Pedro de Valdivia, no? Eh, A mí me gustó. profe, ¿Ya? Para mí fue otra realidad, la Fue el verdad. primer ensayo en que subo. Me fue mucho mejor que en el pasado y se notó porque hasta disfruté el ensayo. No había pregunta que no supiera. En todas tenía para pensar. Vale, eso es bueno igual, ya, buenísimo. ¿Ya qué más? Fue el primer ensayo en que subo, no bajo. Excelente, buenísimo. Es que después cuando ya van practicando tanto preguntas del mismo formato del Pedro de Valdivia, ya se van como adecuando al tipo de pregunta, ¿ya? Así que a lo mejor por eso con el transcurso del tiempo de los ensayos que vengan, quizás les salga más sea mucho más fácil de ir respondiendo también con las clases PSU que nos quedan de aquí a septiembre. Hay contenidos que ustedes no se acuerdan, pero que son súper sencillos que yo los voy a ir recordándoles cuando tengamos las clases PSU correspondientes, ¿ya? Ya, entonces, pregunta número 2. La imagen muestra dos peones del siglo XIX, un grupo mayoritario de la población rural de Chile, ¿cierto? Siglo XIX, la hacienda como factor productivo dentro de la economía chilena y también parte de la economía latinoamericana. Ellos fueron relevantes debido a su mayor peso demográfico y al tipo de actividad que realizaban, ¿cierto? Mayor peso demográfico, o sea que había muchos más peones que inquilinos, ¿ya? La población era mayor de peones que inquilinos. Entre sus características sociales y económicas se cuenta. Y ahí está la clave de la respuesta. Pensar en los peones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que los peones hacían trabajos esporádicos en las haciendas? Lo hacían ya como por comida o por el pago diario, mientras que el inquilino vivía en la hacienda del latifundista, ¿cierto? Tenía su tierra, su casa, y estaba como de por vida con el dueño de la hacienda. El peón, todo lo contrario, iba casa por casa, ¿ya? Entonces, características sociales y económicas, hoy le coloqué un color muy claro, de estos peones que fueron muy importantes en el siglo XIX. Alternativa E, influir en la política contingente con huelgas y movilizaciones, imposible. Ya, primero, nunca iban a influir en la política y tampoco habían huelgas de peones en el siglo XIX. Ya, las huelgas fueron a finales del siglo XIX y los peones y los inquilinos no fueron los que movilizaron las huelgas, ya fueron los sectores medios y después los populares. Su capacidad de organizaciones de sindicatos rurales no, los sindicatos surgen después del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, con el tema de la movilización obrera. No había sindicatos en 1840 o 1850. Integrar la fuerza laboral de fábricas textiles, tampoco, porque en Chile las fábricas textiles recién estaban surgiendo a finales del siglo XIX-XX y eran poquísimas industrias que habían en Chile. En gran medida Chile se empezó a industrializar después del año 1940 con el modelo ISI. Antes de eso, una industria, con suerte. Ser mano de obra altamente calificada, no eran calificados. En realidad no había calificación, tampoco había capacitación y lo que realizaban era solamente para el sustento diario.
Y la A es la tendencia al desarraigo debido a que carecían de tierra, obvio, no tenían ningún apego con la tierra, ni tampoco con las personas, ni con algún territorio en específico, porque no se sentían parte del territorio y solamente lo hacían por el tema del sustento diario. Entonces la alternativa correcta es la A, ¿ya? Súper sencilla esa pregunta, no tiene como nada más de lógica. 4. Seguimos en el siglo XIX. Desde 1836 existe de facto la Confederación Perú-Boliviana, lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Siempre en las pruebas PSU había como una pregunta de la Confederación Perú-Boliviana y siempre estaba orientada como a las causas y las consecuencias que llevaban al conflicto. Más de una o dos preguntas no hay, ¿ya? Con suerte una, si es que. ¿Qué unificó a estos dos estados bajo la conducción del mariscal altiplánico de Bolivia, Andrés de Santa Cruz? ¿Ya? Este hecho despertó la sospecha del ministro Portales y en un contexto de rebelión contra sus vecinos del norte, el gobierno del general Prieto declaró la guerra contra la Confederación. Aquí acuérdense de esto, ¿cierto? Portales muere en el año 1837 asesinado por las facciones liberales, ¿cierto?, de Chile, y Portales veía un miedo en la Confederación porque podían expandir sus fronteras y afectar directamente a Chile. Y él también veía un miedo en el tema de la doctrina Monroe, ¿cierto?, de América para los americanos, porque él decía que en realidad tenía un trasfondo esta América para los americanos porque era América para los de Norteamérica y querían conquistar al resto de América y influenciar económicamente, que al final sucedió. Ya la economía latinoamericana está influenciada por Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿ya? Y por ende, por este miedo de Portales y también de Prieto, se le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana para que se disuelva y no puedan ejercer algún acto bélico contra Chile, al sentir amenazada la autonomía del país. Luego de diversos encuentros entre ambos ejércitos, la guerra finalizó en la batalla de Yungay el 20 de enero del año 1839. La guerra duró 3 años, ya no duró más que eso. Con el triunfo de Chile, lo que generó lo siguiente: una vez que gana Chile la guerra de la independencia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, automáticamente pasa algo en la sociedad de la época. Primero, la incorporación de la provincia de Antofagasta a la soberanía nacional, imposible. Ya Antofagasta se incorpora después de la Guerra del Pacífico, acá estamos hablando aproximadamente casi 50 años atrás, o sea que no aplica. El inicio del ciclo salitero, grande Pedro de Valdivia, ciclo con S, grande acá, extraordinario, ¿ya? El inicio del ciclo salitero, el cual aumentó considerablemente el crecimiento económico del país. Ya el salite comienza como ciclo importante en Perú y en Bolivia a finales de 1860, pero principalmente en 1870, ¿ya? Y también en Chile, obvio. D, me salto a la C porque ya saben por qué. Potenciar la carrera política del ministro Portales, el que más tarde postularía a la presidencia de la nación, imposible. Portales muere en este conflicto bélico, no muere por ser parte del conflicto en sí, sino muere por una revolución liberal que también lo podían investigar qué pasó con las personas que mataron a Portales y por qué lo querían matar también. Por eso dije, vean la película Héroes Portales. El fortalecimiento del régimen parlamentario, el cual se extendería hasta inicios del siglo XX. No, el régimen parlamentario surge después de 1891 a 1925. Acá ahí estamos todavía en el orden conservador. Esto es lo que pasa, caballeros, señoritas, ¿ya? Una vez que se gana la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, es lo que pasa siempre con los chilenos y chilenas, pues somos los más pro, sentimientos nacionalistas, somos los mejores de América en todo, en el fútbol, en la economía, somos la raza superior, somos los jaguares de Latinoamérica, somos los ingleses de América. Por ende, una vez que gana esta guerra, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, automáticamente el orden conservador y los ideales de la Constitución del año 1833 quedaron como lo más alto posible y la gente dijo, oye, la verdad es que está funcionando este orden conservador porque aparte de promover el progreso social con la educación, la cultura, ¿ya? También está consolidando efectivamente el territorio nacional de forma efectiva y por ende la sociedad lentamente se fue apegando al orden conservador en relación al orden liberal, ¿ya? En esa época, en 1839, la gente estaba más a favor de ser gobernado por una élite conservadora que por una élite liberal. Por ende, eso surgió.
Ya surgió un sentimiento nacionalista, no solamente en la clase gobernante, sino también en toda la sociedad, porque fue un triunfo de nación, no fue un triunfo de un grupo social. Entonces, por eso que la alternativa correcta es la C. Profe, Mixi, profe. dime. Ay, perdón, es que a veces no se escucha cuando No, hablo. si se escuchó como un profe de fondo, dime. ¿Pero se escucha bien ahora? Sí, dale. Tengo una duda, no es de la pregunta, por eso esperé que la terminara, ¿se la puedo hacer? Obvio. Chile tenía como una deuda externa. Sí, Es que hay una pregunta en el ensayo, es la 3, es la 3. y ¿Ya? yo ahí me perdí mucho, en realidad. Pero, Y a ver, dame un no, segundo. Sí, pero no me acuerdo la pregunta. A ver, debería abrir el ensayo y veamos la 3. A ver, dame un segundo. No tengo el ensayo acá mismo. A ver. ¿Ven el ensayo, cierto? ¿Lo ven, cierto? Sí, profe. Vale, vale. Digo, la deuda era por la independencia. Efectivamente. Fue cuando quedamos endeudados por el proceso independentista. Sí. Ya, durante el periodo conocido como ensayos constitucionales, ¿cierto? También conocido como anarquía, esa inestabilidad política o aprendizaje político. ¿Se acuerdan de la Aprendizaje. Constitución del 23, del 26 y del 28? Bueno, la del 26 Sí. no fue Constitución, fueron las leyes federales de José Miguel Infante. Existió una inestabilidad política manifestada en la caída de los gobiernos y el fracaso de los sistemas constitucionales, ¿cierto? Profe, no se ve, no se ve. ¿Cómo? Se ve otra pregunta, o no sé si dudo que sea mi internet, pero se ve otra pregunta. ¿Y se ve solamente la 3? No, miento, creo que era la 4. Sí, la 5, no Ah, sé. sí, verdad. A ver. Está compartiendo pantalla, dejar de compartir pantalla y compartir pantalla. No, dame un segundo. ¿Cómo? No, es que no había compartido la pantalla, estaba... Ah. Ya. Ahí Ya, sí, ahora sí. profe. ¿La ven o no? Profe, sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, vale, vale. Que me estaban acá dando una asistencia técnica, ¿ya? Ya vamos de nuevo. Responder lo de Mix. Y eso igual es bueno, que si tienen alguna duda, díganla, la respondemos, no, nos tomamos el tiempo correspondiente. Durante el periodo ya conocido por los ensayos, que ya lo comenté, 1823, 26 y 28, la moralista, la federal y la liberal, con José Joaquín Mora, existió una inestabilidad política, social y económica que se vio reflejado en el fracaso del sistema de constituciones. En un país recién salido del régimen colonial, no era fácil establecer nuevas formas de gobierno y llevar a la práctica conceptos como el sistema republicano, la soberanía popular y el régimen representativo, los que aún tenían una corta trayectoria en el mundo. En este proceso, la élite dirigente adquirió el hábito de practicar distintos ensayos constitucionales con distintos tipos de organización. Entre los problemas que tuvo que enfrentar dicho grupo se pueden considerar, cuando habla de élite, habla de las facciones políticas de la época, acuérdense, pipiolos, liberales y conservadores, que eran los pelucones, ¿cierto? Que eran las dos facciones más importantes de la época. Uno, la presencia de caudillos que alteraban el orden político y dificultaban la convivencia pacífica. 2. Difíciles momentos económicos producidos de los gastos de la guerra de independencia y de una contundente deuda externa. Y 3. La falta de instrucción política y de interés cívico de una población mayoritariamente rural y que mantenía fuertes elementos culturales coloniales. ¿Ya? La 3, sí. ¿Ya? No había instrucción política, no había instrucción social, no habían virtudes cívicas, por eso que Portales decía que había un problema social significativo dentro de la sociedad porque habían males, habían vicios, el alcoholismo, la prostitución, la corrupción, el analfabetismo, no había un orden político establecido, no había un orden económico, por ende habían vicios de la sociedad que no podían implementar, no se podía llevar a cabo una república en esa época. Entonces la 3 es 2. Difíciles momentos económicos producto de los gastos de independencia y de una cuantiosa deuda externa, ¿ya? Obvio, habían problemas económicos significativos en nuestro país por el tema de la guerra de la independencia, como lo comentaron por acá, ¿ya? Porque Chile, para poder financiar la guerra de independencia y también Buenos Aires como provincia y también ahí arriba Simón Bolívar y Francisco de Miranda,
en gran medida pidieron diferentes préstamos a bancos ingleses para poder financiar la guerra, ¿ya? O'Higgins, en el caso específico, pidió préstamos para poder financiar la guerra por Chile en su comienzo y después financiar la escuadra libertadora del Perú, perdón. Y por ende, automáticamente Chile quedó con esa deuda externa que una vez que O'Higgins abdica, fue pasando en gobierno en gobierno, y también iban subiendo los intereses de los bancos ingleses. Por ende, la deuda externa de nuestro país fue significativo también como un problema económico y fue también medidas implementadas por diferentes personajes políticos para poder desarrollar la economía de buena forma, como Manuel Rengifo, el mago de las finanzas, ¿cierto? El ministro de Hacienda, de José Joaquín Prieto, que implementó diferentes reformas al orden colonial para intentar disminuir el gasto público y también para intentar poder pagar la deuda externa, como una reforma tributaria y una reforma aduanera, ya en 1834 aproximadamente. Y la uno, la presencia de caudillos que alteraban el orden político y dificultaban la convivencia pacífica. ¿Qué creen de esa? ¿Creen que es 1, 2 y 3 o solamente 2 y 3? 1, 2 y 3. ¿Qué es un caudillo? 1, 2 y 3. ¿Qué es un caudillo? Como una reunión de gente. No. Profe, Dime. yo creo que es 2 y 3 porque los caudillos los busqué y era más como para, bueno, aparte de que la época no era como para la época, sino que era más para las personas trabajadoras de clase media y cosas así. Ya. No, pero ¿Tienes tu profe, lógica? yo cuando respondí esta pregunta me acordé como de Manuel Rodríguez y él era como organizador de caudillo, ¿o no? Ya. Puede ser, pero no está hablando del proceso de independencia. Estamos hablando del proceso de ensayos constitucionales. Y acuérdense de los diferentes caudillos políticos como Ramón Freire. ¿Se acuerdan de los caudillos políticos? Sí. Las personas que dirigían después de la abdicación de O'Higgins fueron puros militares, po. Sí, Ramón verdad. Freire, después otro presidente, Manuel Blanco Encalada, después Pinto, después Prieto, eran todos militares, po. Eran todos parte del caudillismo. ¿Y por qué había caudillismo? Era para mantener el orden que no había en la sociedad y la única forma que podía hacerlo era un militar. Los caudillistas políticos surgen en los ensayos constitucionales, ¿ya? Rodríguez era un revolucionario, formaba revueltas populares y revueltas urbanas para intentar dejar inestable a la corona española en el territorio chileno, pero el caudillismo en este caso, específicamente en esta pregunta, está haciendo énfasis en después de 1823, que fue la abdicación de O'Higgins. Teniendo en consideración eso, ¿añaden esta alternativa como correcta o no? Sí. Sí. ¿Quién tiene las claves? Yo. 1, 2 y 3, ¿cierto? Correcto. Efectivamente. Eso es muy importante. Cuando lean la pregunta, hay veces que el contenido puede ser muy similar, pero el contexto es que la dirige. Por ejemplo, lo que dijo Francisco no está mal, ¿ya? Por ejemplo, uno puede pensar ya el caudillismo, Rodríguez, cuando se disfrazaba, Casemiro Marco del Pont, Mariano Osorio, y puede tener como cierta relación. Pero si nos vamos específicamente a la pregunta en sí, está hablando de los ensayos. Automáticamente nos vamos después de 1823. Y si nos vamos después de eso, caudillismo político. Ya lo pueden buscar en internet, y la gran figura de un caudillismo político fue Ramón Freire, ya después de la abdicación de O'Higgins, ¿cierto? Ramón Freire, que era como de la corriente liberal. Fue como el presidente del consenso después de la abdicación de O'Higgins. Acuérdense que si O'Higgins no abdicaba, iba a haber una guerra civil, que al final ocurrió 8 años después, ¿ya? Pero O'Higgins no quería eso, una guerra entre país, entre facciones diferentes. Por eso él abdicó también por el tema de la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 3. Mixi, ¿quedó clara eso, no? Mixi. Sí. ¿Ahora sí? Pero una duda. La deuda externa se olvidó como a quién le debíamos. A España, ¿no? A los ingleses. No, Ay, a los no, ingleses. Sí, no estaba independizando de España. Chile en el siglo XIX
se endeudó con diferentes bancos ingleses, no les voy a decir los nombres porque de verdad no me acuerdo los nombres de los bancos ingleses y no interesan, ¿ya? Nunca se aprenden un nombre de un banco inglés, ¿para qué? Y después en el siglo XX se endeudó con Estados Unidos, ¿se acuerdan? ¿No? Después del modelo Easy, cuando le pedía los diferentes préstamos para poder mantener la Corfo y el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿ya? Siglo XIX siempre piensan en Inglaterra, siglo XX se endeudó con Estados Unidos. Siempre. Siglo XIX, Inglaterra, siglo XX, Estados Unidos. ¿Ya? Ahora volvemos a lo otro. Espero que haya quedado claro, ¿ya? Compartir de nuevo pantalla. ¿Dónde lo dejé ahora? Ah, ya, aquí está. Compartir. Volvimos. ¿Ya vamos bien ahí o no? Sí. Buena. Ya. Ya, 8. Seguimos en historia de Chile, mundo y perspectiva, ¿ya? ¿Quién habló acá en el grupo? ¿Quién entra y sale cada rato? Lucas Miranda. Wow. Solo tengo redes sociales, pucha. Ya, ¿le pueden decir después a sus compañeros que va a estar este video en YouTube? Yo sé que algunos tienen redes sociales o a veces el internet está un poco malo, pucha, lamentable. Pero no la podemos hacer por WhatsApp porque creo que acepta como 4 o 5 personas. Ya, pero ahí lo vamos a ver cómo después poder hacerlo de alguna otra forma para que esas personas que tienen problemas de conexión puedan conectarse. Pero díganle que va a estar disponible esto también en YouTube. Ya, 8. Hacia 1865 estamos en los gobiernos hegemonía liberal, ¿ya? Un 71% de las personas vivían en el campo y un 28,6% en la ciudad. Actualmente todo lo contrario, ¿ya? 89% Chile ya es urbano y un 12% Chile rural. Sin embargo, en el transcurso de los decenios, la brecha se fue acortando ostensiblemente, y así en el año 1895 la relación era 54,6 rural versus 45,4 urbano, ¿ya? Una de las razones, aquí estamos en los gobiernos parlamentarios ya, después del asesinato, bueno, del suicidio de Balmaceda. Una de las razones de este cambio demográfico fue la migración campo-ciudad, que entre otros antecedentes se justificó ¿se han dado cuenta que siempre cuando ocurre un conflicto bélico o surge una nueva actividad económica productiva, como el tema del cobre, como el tema del salitre, y también con el tema de las guerras mundiales, siempre va a surgir un proceso de migración campo-ciudad al centro urbano para buscar una mejor calidad de vida, o se alejan de la zona conflictiva para salvar sus vidas, obvio. Pero teniendo en consideración la pregunta en específico, nos vamos a la siguiente, ¿ya? Una de las razones de este cambio demográfico fue la migración campo-ciudad, que entre otros antecedentes se justificó por antecedentes de la migración campo-ciudad. El gran desarrollo industrial debido a la implementación del modelo Easy, no, ¿ya? El modelo Easy en Chile fue implementado después del año 1940 con los gobiernos radicales, con Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar, con Juan y Antonio Río, gobernar es producir, y con Gabriel González Videla, ¿cierto? Soy un radical de izquierda, ahí están sus respectivos lemas. Y acá estamos hablando de 50 años atrás, o sea, no aplica el modelo Easy en este aumento de migración campo y ciudad. Si nos preguntan por el 1940, sí aplicaría, porque el modelo Easy implementó también un proceso de migración campo-ciudad, ¿ya? Las mejores expectativas de trabajo en las ciudades, sí, efectivamente sí, porque las personas tienen que pensar que habíamos ganado acá el tema de la guerra del Pacífico, éramos los más pro de América, y se empezaban a construir nuevas ciudades en la zona norte, ¿cierto? En Antofagasta, estas ciudades salitreras. Valparaíso tenía un rol importante por ser el puerto más importante del Cono Sur, y Santiago por ser la capital administrativa, y también Concepción estaba surgiendo como gran ciudad por diferentes temas industriales y agrícolas. Por ende, las personas iban del sector rural al sector urbano por las mejores condiciones de vida, por las mejores condiciones también de trabajo, que en el campo en ocasiones no había. 3. El desarrollo de las ciudades, que implicó la demanda de mano de obra, también está conectado con lo de arriba. Ya estas ciudades que fueron creciendo, que fueron aumentadas por el tema del salitre,
que fueron Antofagasta, Tarapacá, un boom importante con esta migración campo-ciudad, requerían mano de obra, y esa mano de obra venía principalmente de los sectores rurales de nuestro país, por eso que principalmente los ciclos de migración en Chile son de la zona centro-sur a la zona norte, o de la zona sur a la zona centro, ¿ya? Las personas de la zona centro no migran tanto al sur al norte, ¿ya? Principalmente las del centro al norte y las del sur al centro, ¿ya? Porque ahí están las mejores opciones de vida, ahí están las principales ciudades y por ende el mejor trabajo. Por ende, la alternativa correcta es solamente la 2 y 3, y descartamos automáticamente la 1 porque está haciendo alusión al modelo ISI que fue aplicado en 1940 en nuestro país con el Estado benefactor, ¿cierto? Ya. La masa laboral que migró a las ciudades no encontró allí las mejores condiciones de vida y tuvo que enfrentar diversos problemas, tales como las rentas bajas, escasez de vivienda, cesantía, falta de higiene. Ya aquí hace alusión obvio que a la cuestión social, ya cuestión social, un concepto acuñado en Chile que viene de los problemas sociales que habían pasado en Inglaterra y también en Francia y gran parte de Europa occidental con el proceso de industrialización y sobre todo con el proceso de la segunda revolución industrial. A modo de ejemplo se puede citar el caso de la ciudad de Santiago de Chile, ¿ya? Que aumentó de 90.000 habitantes en 1854 a casi 4 veces más, que son 507.000 habitantes en 1920, no contando con la preparación para recibir este explosivo aumento de la población, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Mixid, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que me dijeron que... ¿Escucha? Súper bajo, pero te escucho, dime. Uy, es que no entiendo por qué. ¿Y ahí? Ahí sí, un poco mejor. Ya no sé qué hacer. Ahora sí, dale. Ahí sí. Dale. Es que, ¿cómo se llama? Le quería hacer dos preguntas. Uno, ¿usted no tiene como los resultados ni de todo el alumno ni como por el porcentaje por un problema del Pedro Valdivia? Entonces usted como que lee el ensayo completo o lo revisa en su mayoría, no sé, y ahí saca como las preguntas que usted considera que eran como las más complicadas. Efectivamente, no las más complicadas, ¿ya? Saco preguntas, la elijo de repente aleatoria, sobre todo esta la elegí, saqué como 5 preguntas de un ítem, 5 preguntas de otro ítem y del otro ítem, para ir comentando procesos y conceptos que hemos trabajado y que vamos a trabajar para que tengan una noción de las clases que vienen. Por ejemplo, el tema de la cuestión social lo elegí específicamente porque las clases que vienen ahora son de la cuestión social, ¿ya? Pero cuando tengo los resultados, ¿ya? Yo veo el ítem que está más bajo, porque no veo por alumno, porque si no sería una pega titánica. Por ejemplo, en la primera revisión del ensayo del Pedro Valdivia, yo sé que les fue mal en economía y en sociedad y en formación ciudadana, por eso que coloqué como 3 preguntas de historia de América en perspectiva y elegí más preguntas de formación ciudadana y economía y sociedad porque fue el ítem que les fue peor, ¿ya? Lo reviso por eje temático. Pero ahora, como no tengo los resultados y quería que aún así trabajáramos preguntas, porque ejercitar, responder preguntas, saber la alternativa correcta, la incorrecta y también comentar contenidos que ustedes ya saben y que también van a conocer con mayor profundidad, creo que es significativo. Por eso que lo estoy haciendo así. Es que no sé, ¿se escucha? Sí. No sé si soy la única que pasa que, obviamente no es una crítica hacia usted ni nada, obviamente usted no tiene la culpa de que los resultados del Pedro Valdivia no estén, y trata de hacer la revisión como lo antes posible. Pero a mí me pasa que como que todas las que ha revisado, como que las tuve buenas, pero como las que vienen, no sé, por ejemplo, revisamos las 8 horas y yo tengo mal a la 9. O igual que en la anterior, que revisamos la 4 y yo tengo mal a la 3. Entonces, no sé al final si esto, o sea, no sé, tal vez podríamos hacerlo de otra manera, no sé, como tal vez cuando todos recibamos los resultados, como si usted no los tiene todavía en porcentaje, escribir como las que nos equivocamos, no sé, por ítem, no sé, porque no sé si se entiende el problema. Sí, lo Siento entiendo. que... Lo entiendo perfectamente, no te preocupes.
¿ya? Porque Profe. yo, El tema es el siguiente, ¿ya? Como no tengo resultados, yo elijo preguntas importantes para seguir la línea de las clases de historia, de lo que estamos trabajando y de lo que va a venir, ¿ya? Esta fue mi propuesta inicial de revisar preguntas y responderlas yo y que ustedes hicieran acotaciones e intervenciones, ¿ya? Pero yo también lo había pensado de una forma muy superficial, que era lo siguiente: una vez que ustedes rindieran los ensayos, anotaran el número de las preguntas que tienen dudas, me las enviaran con mucha anticipación para yo poder revisarlas, hacer un respectivo análisis bastante completo y que esas preguntas que tengan duda y que están incorrectas, revisarlas. Pero, como no tengo resultados, automáticamente estoy atado de mano porque no puedo ver los ejes temáticos, no puedo ver las habilidades que están más descendidas, y ni menos lo puedo ver por alumno y tampoco no lo hago, ya no lo reviso por alumno porque, como ya lo comenté, revisar 19 alumnos cada pregunta del ensayo me da toda la semana, así que por eso que lo reviso de forma general. Pero lo que dijo Mixi, yo también lo había pensado, el tema de que me envíen las preguntas, se pongan de acuerdo ustedes en el grupo interno, o van dando números de preguntas de las que les fue mal o no tienen dudas, y las resolvemos en esta sesión, ¿ya? Es una buena idea para poder implementarla para las siguientes retroalimentaciones. profe, ¿se escucha? Sí, pero Mixi, voy a tener que cortar porque me queda un minuto. Vuelvan a ingresar al mismo link. Bueno,